Alerta en C5N, posibles casos de coronavirus en el hospital Paroicien. Julián Guarino, buenas tardes. Buenas Así arrancamos hoy la tarde por C5N y con un móvil en vivo en el lugar con Rafael Palavecino. Rafa, ¿cómo estás? Hola Lucila, Julián, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el hospital Paroicien, en Ruta 3, en Isidro Casanova, donde se detectaron casos de coronavirus entre el personal médico. La primera versión indicaban 5 casos positivos, pero ahora la información que tenemos es que son 7. Restan hacerse unos 40 hisopados. En realidad falta conocer los resultados porque los hisopados ya se hicieron, me corrijo. Esta es la institución en donde ocurrió este contagio y lo que se presume es que el contagio se habría dado, hasta el momento se maneja la siguiente hipótesis, que se produjo en un almuerzo en el domingo de Pascua entre el personal médico de guardia, al que asistieron entre unas 20 y 30 personas. Hasta el momento no está preciso el número, pero estamos ya hablando de un número considerable de personas. Ese es por el momento la única hipótesis que se maneja. En instantes va a hablar una autoridad de esta institución, pero bueno, sigue preocupando entonces el contagio de coronavirus por parte de personal de la salud. Recordemos que hasta el momento la cifra de personal de la salud contagiado a nivel nacional se acerca al 15%, pero es una cifra global, no es la cifra que concentra los casos de personal médico que está abocado a la tarea del coronavirus. Es un poco menor, pero a grandes rasgos es un 15%, ¿sí?, respecto de los totales de los contagiados en el país. Recordemos que ya en varias instituciones tuvieron que aislar también personal médico a partir de casos sospechosos, de contagios y de contagios que también tuvieron contacto con otros miembros de personal de la salud y tuvieron que ser aislados. Esto obviamente resta capacidad de atención en algunos hospitales cuando se producen estas situaciones. Es el caso del Hospital Interzonal Dr. Diego Paroicien, en el que se producen estos casos que Rafael, ahora nos van a clarificar un poco más por parte de las autoridades de este hospital. A ver, es sumamente preocupante esto que estamos viendo porque lo que refleja es en gran medida, en función de la información que nos estás dando, la falta de controles, sobre todo la falta de prevención en quienes están más expuestos en esta pandemia del coronavirus, que son los trabajadores de la salud. Decías el porcentaje, 15% aproximadamente se calcula que son los contagios, y por supuesto también esto tiene un correlato en la preocupación que tienen que llevar adelante las autoridades, ¿no? Si hay alguien que está más expuesto en esta pandemia es justamente alguien que trabaja en el sector de la salud. Sí, Rafa, lo que te quería preguntar es, ¿se sospecha que en este almuerzo de Pascua uno de los médicos o enfermeros ya estaba infectado, se contagió de un caso el cual estaban tratando en el hospital Paroicien? ¿Cómo comienza esto? Bueno, eso habrá que determinarlo, si alguno de los que asistieron a ese almuerzo estaba contagiado, que evidentemente tiene que ser así, pero por lo que sabemos es que en el almuerzo estaba personal de guardia, sí, pero también habían otros médicos que se desempeñaban en otras áreas, ¿sí? A ver, repito, estamos hablando de entre 25 y 30 personas, y entre ellos había un positivo que no se sabía, ¿sí? No estaban con barbijos, es por eso que se contagiaron supervisores, médicos, enfermeros, entre los que estaban en ese momento, y cabe resaltar que este no se da en un caso en el que tuvieron que asistir una persona que presentaba otros síntomas y no se sabía que tenía coronavirus. No hay enfermos en el hospital. En almuerzo, ¿sí? No hay casos de pacientes positivos en ese hospital. Hasta ahora no tenemos con precisión esa información. ¿Por qué te digo esto, Lucila? Porque a veces pasa que hay personal médico que se desempeña en otras instituciones, ¿sí? O sea, lo vimos también incluso en el caso del geriátrico de ayer, que hay personal que se desempeña en hospitales, o casos de hospitales públicos que por ahí tienen personal que se desempeña en hospitales privados. Rafael, lo que llama la atención... Este es un caso particular. Llama la atención esto, es decir, si estos médicos, si el personal vinculado al sector de la salud, que hoy en principio estaría dando positivo de coronavirus, utilizaba barbijos, utilizaba todo el material de protección cuando estaba en horas de trabajo, que después se hayan reunido sin protección a comer un asado o a encontrarse, la verdad es que no suena lógico, no suena como que eso haya tenido lugar, por lo menos de esa manera.
Potencialmente habría que preguntar si en ese centro médico se estaban tomando todas las medidas necesarias de protección y en todo caso averiguar un poquito más sobre qué pasó en esta sospecha de que fue ese encuentro social el que termina decantando esta cantidad de contagios, porque si no, no se explica, Lucila, cómo es que alguien que trabaja con muchísima protección, como son los médicos generalmente, después se encuentran en un lugar a comer todos juntos y no utilizan un barbijo o directamente, digo, está totalmente prohibido encontrarse, ¿no? Esto hay que marcarlo. La cuarentena lo que dice es que uno no puede tener, más allá de cierto distanciamiento de características sociales, 2 metros por una cuestión eventual, pero que no puede haber reuniones. Y sin embargo esto es un poco lo que está trascendiendo ahora. Rafael. Exacto. Yo quiero remarcar un trascendido que hubo en las últimas horas respecto de este caso, que es: nadie rompió la cuarentena. Estoy citando textual de una persona que dio declaraciones periodísticas, y sin dar su nombre, sin darse a conocer. Ahora lo trataremos de corroborar con el doctor, porque se dio en esta circunstancia, en un almuerzo en esta institución con personal médico que obviamente no llevaba protección en ese momento, ¿sí? Ahora iremos a reconstruir un poco toda esta información con esta autoridad del hospital que está en minutos a disposición nuestra. Bueno, sería muy interesante, Rafa, escuchar la palabra de alguna autoridad, porque no parecería ser el mismo caso de, por ejemplo, ese instituto médico en Bransen, donde no se informaba que el paciente tenía COVID-19, los enfermeros lo trataban de una manera natural, cuando tendrían que haberlo hecho con gran protección, y, por ejemplo, de esa manera tenemos lamentablemente al primer enfermero fallecido de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, en ese caso hubo una mentira de por medio, hubo una falla muy grave. Acá parecería ser más un caso de imprudencia por parte de un grupo de personas que se juntan a almorzar en plena cuarentena, porque la Pascua fue en cuarentena, que un contagio por parte de un paciente maltratado. Sí, atención con esto, ¿no? Que también empieza a surgir que son los dos sectores de la sociedad más castigados, son justamente el sector de la salud por un lado, y por otro lado los lugares donde viven los ancianos, los geriátricos, los hogares en general, que también se están viendo afectados. No por nada, a lo largo de esta semana realmente, si uno hace un balance, lo que empezamos a ver son muchísimos casos en conjunto de contagios de coronavirus, tanto en los centros de salud, hospitales, como también en los geriátricos. Rafael. ¿Rosa cuánto? Rafa, me parece que está ahí Julián, justamente hablando con algunas de las autoridades para poder entrevistarlas. Hablando justamente de los geriátricos, Julián, es interesante lo que va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con estos test rápidos que se van a aplicar al personal de salud, al personal de geriátricos. Pero, Rafa, ahí me parece que ya está con el entrevistado. Vivo para C5N. Buenas tardes. Doctor Alejandro Rollo, antes de arrancar, por favor, la matrícula por una cuestión de... 50, ¿la nacional o la provincial? La matrícula suya. 52079 nacional. Bueno, doctor Rollo, en principio, la primera versión indica que este contagio se produjo en un almuerzo. Sí, el día de Pascua la gente de la guardia almorzó, había un personal que no sabíamos que tenía nada, ni él tampoco. A los 2 o 3 días presentó fiebre, se lo estudió, fue COVID, y a partir de ese momento, desde el día 12, la guardia del domingo fue pasada en cuarentena para desvincularla de la actividad profesional. ¿Cuántos casos se conocen en esta institución No de COVID? ¿Cuántos llevamos internados hasta ahora? Sí. Mire, se hisoparon muchos, pero positivos serán unos 15 desde que comenzó la epidemia, no 15 por este episodio, son 15 desde que comenzó la epidemia, diferentes personas, diferentes cosas. Estamos hablando A partir de este episodio, ¿podría clarificar bien cuántos son los infectados, cuáles son los que están en observación, cuál es el panorama, ¿no?, a partir de esta situación? Le explico. La gente que está, son 5 personas que tienen COVID positivo, son 12 personas que fueron negativas, y hay 2 personas que tienen COVID positivo, pero que no formaron, también del personal de salud, que no formaron parte de ese evento. ¿Hubo algún
descuido para realizar este almuerzo en el que se contagiaron estas personas? ¿Es habitual que en estas circunstancias se junten en grupos de 25 o 30 personas? La gente de la guardia son mucho más que 25. Hubo un grupo que se juntó a almorzar, era el día de Pascua, y son humanos y cometieron eso. No siguieron la normativa de que tenían que estar separados, salvo barbijos. Habitualmente lo hacen separados y con barbijos, el domingo de Pascua se juntaron. En este momento era que vos por todo el hospital tenés que tener el barbijo puesto, si estás en las áreas de COVID usás el protector de acetato, tenés los camisolines, tenés los guantes, tenemos el insumo para cubrir las necesidades en este momento. ¿Se confiaron al juntarse? Se sentaron a almorzar. Son Rafa, humanos. ¿habían tenido contacto con los pacientes del hospital? Este personal de salud son médicos, o sea, ¿qué área integran del hospital, para ser más preciso? La gente que estaba ahí almorzando era personal de la guardia del día domingo. Tenés médico, enfermera, camillero, administrativo, la guardia en sí que estaba almorzando. O sea, ¿no descarta que haya más casos a partir de estos 5 confirmados? Pasaron, ya mañana tenemos los 14 días, el viernes. O sea, si vos te fijas en los periodos de contacto ya lo tenemos cubierto. Los 14 días de cuarentena nos vencen ahora, 2 días más. O sea que en teoría en 2 semanas la guardia del domingo esta no, la tengo cubierta con otro grupo y vamos a cubrir esta gente para empezar a trabajar la otra guardia. ¿Qué pasa con la gente que tuvo contacto con alguna de estas personas que participaron? Hemos hecho todo el estudio epidemiológico y tenemos mucha más gente en estudio y fueron más vistas. Hay gente que se la contactó, se la buscó, no presentaban la normativa para poder hacerle el estudio, porque para tomarte la muestra tenés que cumplir una serie de requisitos. ¿Tuvieron que ser aislados? Hay el personal que necesitó se aisló. La gente que necesitaba fue aislada. ¿En cuánto se reduce la capacidad de atender un hospital cuando pasan estas cosas? Porque estamos hablando de personas que tienen que ser aisladas y no pueden cumplir funciones. Te explico. El hospital, de acuerdo a normativa del Ministerio de Salud, nos dividimos en compartimentos estancos de acuerdo al área. Por ejemplo, Tenemos un problema con el micrófono, ¿no? agua, Ya ¿no? En cualquier momento lo vamos a arreglar. Ahora, Julián, toda la gente fue dividido en equipos para tener el muleto por si al otro le pasaba algo. O sea, grupos que vienen, de acuerdo al tipo de trabajo, grupos vienen una semana, grupos otro, grupos vienen día por medio, grupos según el tipo de paciente o según la necesidad del servicio. El caso que contagió, ¿se puede llegar a saber? El contagiado es un enfermero que cuando vino estaba asintomático. Después de 2 días presenta fiebre, dolor de huesos y demás, que se interpretó de muchas maneras para poder definir qué era, pero en el momento nadie lo sabía, el hombre estaba bien. O sea, no cumplieron, a pesar de que estar bien, vos tenés que cumplir la norma. ¿Se Y la norma desempeñan en no la otros cumplieron. hospitales? ¿Sí? ¿Este caso se desempeñaba en otra institución también? No, el señor trabajaba acá como enfermero. ¿El resto? El resto no sé, de que vive en su casa, no. Él trabajaba como enfermero acá. Él era único empleo de salud, era acá. Después las otras 2 enfermeras que tengo sí eran pluriempleo. Muchas gracias. Chao. Doctor Alejandro Rollo, que nos Rafa. ofrecía sus declaraciones, explicaciones respecto a este caso. Luli. No, mi duda era si este enfermero había estado en contacto con pacientes ya contagiados que estaban internados en el hospital. Es decir, si se contagió trabajando en el hospital. Bueno, se lo puedo preguntar de nuevo, a ver, para resolver esa duda, porque, doctor, perdón, discúlpame al colega, le pido disculpas. ¿Este paciente se contagió trabajando en este hospital? El enfermero. Desconozco, puede haber sido contagio de otra persona, puede ser de la comunidad, puede ser de muchos lados. No le puedo decir ahora, no lo puedo precisar. Muchas gracias. Bueno, y lo que nos decía antes, Luli, esto que esta persona trabaja nada más en este hospital, tuvo que haberse contagiado en este lugar, pero repetimos, bueno, se han tomado medidas, han aislado al personal médico que participó de este almuerzo, son 5, teníamos la información de que habían 2 más, pero hasta el momento 5 positivos y restan conocerse los resultados de los hisopados que se hicieron al personal médico que participó del almuerzo del domingo de Pascua en el que se contagiaron estas personas. Bueno, recién el director del hospital decía, no son 5 positivos por este evento que están describiendo, hay 2 positivos más, son 7 en total, que no tienen que ver con este evento en particular, pero que sí pertenecen a la cantidad de trabajadores que está justamente en ese centro médico. Si son 7, amén de, bueno, por supuesto, de
después lo que va a terminar siendo la investigación, el seguimiento que se hace de carácter epidemiológico, ¿no? Sí, es interesante escuchar cómo decía, bueno, fallaron, ¿no? Digo, no cumplieron con el protocolo, ni más ni menos.